Listo. Iniciamos la grabación. En este video vamos nosotros a continuar con lo que ya planteamos en el video anterior, que es esta discusión sobre la posibilidad de crisis por sobreproducción, ¿no? Desde un enfoque de sectores y un enfoque de ciclos. Muy rápidamente recordemos, ¿no? De lo que vimos en el video anterior, que estábamos planteándonos nosotros la idea de que en el capitalismo puede haber una tendencia a la sobreproducción debido a contradicciones como, por ejemplo, la mejora continua de las fuerzas productivas, ¿sí? En el capitalismo cada vez mejoran más las condiciones de producción y etcétera. Pero por otro lado, los trabajadores tienen una posible limitación al consumo por un salario limitado, ¿no? Entonces hay una tendencia, por un lado, a la sobreacumulación de capital que lleva a esta excesiva mejora de las fuerzas productivas, pero por otro lado también puede haber una tendencia a subconsumo. Habíamos visto también que Marx había dejado algunas intuiciones al respecto, si no las voy a volver a leer, y también habíamos mencionado que, si bien es cierto, Marx da ideas respecto a la sobreproducción, él también da algunas, no digamos críticas, sino más bien observaciones, ¿no? Y una muy importante era, sí, que vimos en el video anterior, que la sobreproducción no puede entenderse olvidando que dentro del capitalismo suele existir un comportamiento cíclico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado hay épocas en donde efectivamente los trabajadores ven que les toca una participación baja del producto, pero hay otras épocas del ciclo en las cuales, o sea, por un lado, no, baja participación del producto, o en rojo, y, por aquí, por ejemplo. Recuerden que hubo en este caso, era la participación de los trabajadores en este ejemplo. Esto venía de la gráfica del modelo de Goodwin, ¿no? Y en cambio había otras etapas del ciclo en donde la participación de los trabajadores puede crecer, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que no necesariamente todo el tiempo el capitalismo está enfrentando a los trabajadores a una limitación de consumo excesiva, ¿no? Todo depende de la etapa del ciclo en la que se encuentre. Entonces, bueno, la idea en definitiva es que debemos tomar en cuenta tanto las intuiciones que Marx deja con respecto a la posibilidad de la sobreproducción, pero también a la cuestión del ciclo. Y para ello habíamos nosotros iniciado la revisión de un modelo que se encuentra disponible en nuestro sitio web del curso, ¿no? O sea, recuerden, nosotros podemos entrar al sitio web. En el sitio web está disponible el texto, que es la base de las presentaciones que estamos viendo ahora, ¿no? Vamos aquí a temas, teorías de las crisis, desequilibrio sectorial y sobreproducción, y aquí está el texto, ¿no? Es este modelito de aquí, que ya lo habíamos visto también en la clase pasada. Sabrámoslo de nuevo solamente para que recuerden, ¿no? Entonces, este trabajo que está aquí, que por cierto está en proceso de evaluación, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, en este artículo es donde nosotros encontramos los detalles del modelo que ya empezamos a ver, ¿no? Este modelito de ciclos sobre producción desde un enfoque de sectores. Entonces, ese modelo recoge, por un lado, el trabajo de Amitabh Bhatt de los esquemas sectoriales, ¿sí? Un esquema de sectores, y también el modelo de Goodwin. Recuerden que ambos también se encuentran disponibles en el sitio web. Bueno, entonces nosotros ya arrancamos la clase anterior hablando de este modelo sectorial de ciclos y sobreproducción que trata de combinar esas ideas, ¿no? Por un lado, la posibilidad de que en el capitalismo se produzca en unas condiciones que no coincidan con la demanda, esa sería la sobreproducción. Por otro lado, considerar la posibilidad de los ciclos y aparte también tomar en cuenta la existencia de dos sectores, ¿ya? Entonces, un poco empezamos con eso, recordando que el trabajo lo estábamos exponiendo en tres partes, ¿no? Primero el esquema inicial y un equilibrio, luego vamos a pasar al equilibrio de largo plazo y los ciclos, y al final hablamos de sobreproducción y ciclos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos directamente a, bueno, y recordar, ¿no? Que en el modelo nosotros asumimos que hay dos sectores, esto era tal como en Marx, el sector uno que produce medios de producción o bienes de capital, sí, aunque no me gusta el término, pero lo vamos a utilizar para facilitar la descripción del modelo. Y el sector 2 que produce medios de consumo o bienes de consumo. ¿Ya? Y bueno, entonces nosotros la clase pasada habíamos ya explicado la estructura inicial del modelo, o sea, este esquema inicial con todas sus ecuaciones, ¿sí? Cuyo detalle recuerden que se encuentra disponible
en este artículo, ¿no? O sea, en el artículo que está aquí, ustedes van a ver, como ya dije la clase pasada, todos los detalles, explicando un poco más punto por punto de qué se trata cada ecuación que está aquí, ¿no? Sí, entonces eso ya nosotros lo vimos, no hace falta que volvamos a ver tan a detalle eso. Sí, ahora somos un recordatorio súper rápido, ¿no? ¿Cuál es ese recordatorio? Bueno, que esta era la ecuación de la productividad, la siguiente era la ecuación de la tasa de empleo, esta ecuación de aquí vuelta es la distribución del ingreso que se genera desde la producción entre el sector uno y 2. Sí, ese ingreso se distribuye entre salarios y ganancia. Luego teníamos una tasa de participación de los trabajadores en el producto, una variable importante, ¿no? Estas de aquí son las variables importantes del modelo, ¿sí? Esta recuerda tasa de empleo, nos sumamos los empleos de cada sector y dividimos para el total de la población económicamente activa. En cambio aquí, ¿qué hacemos? Sumamos todos los salarios y dividimos para el total de la producción y nos queda la participación salarial o la participación de los trabajadores en el producto, una de las variables de Goodwin. Esta es otra de las variables de Goodwin, pero desde un enfoque sectorial, ¿no? Y también tenemos la composición sectorial del capital, que es en esencia cómo se distribuye el capital entre el sector uno y sector 2. Teníamos también los precios relativos, teníamos una ecuación de exceso de demanda en el sector uno. ¿Cuál era la idea del exceso de demanda? Eh, Sacar la diferencia, ¿no?, entre lo que se demanda y lo que se produce. Lo que se demanda, por ejemplo, para el caso uno, como son bienes de capital, se demanda lo que los capitalistas desean para hacer crecer el capital menos lo que produce el sector uno, que es el que produce justamente los bienes de capital. Donde la G, recuerden que es una tasa de crecimiento. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos visto varias veces. K' sobre K representa la tasa de crecimiento de esta variable. G, en este caso vamos a llamar G, ¿no?, que es la tasa de crecimiento del capital. Y recordando que K' va a representar la derivada respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, el exceso de demanda uno recogía la demanda que los capitalistas hacen para incrementar el capital menos la oferta que viene de la producción. ¿Ya? Todo está en precios, pero como todo tiene el mismo precio uno, sacábamos el precio uno como factor común. La ecuación 9, en cambio, decía que la composición sectorial del capital crece dependiendo de la diferencia entre el crecimiento del capital uno y el crecimiento del capital 2. ¿Sí? Incluso volvimos a sacar esto con logaritmos y derivadas, así que no hace falta profundizar mucho más. La otra ecuación, recuerden que es el exceso de demanda 2, nos dice, muy bien, los trabajadores van a demandar bienes de consumo, porque 2 es para bienes de consumo, ¿no? Los trabajadores con su salario demandan bienes de consumo. Los capitalistas con sus ganancias generan un ahorro que es igual a uno menos la tasa de ahorro, perdón, o generan un consumo que es igual a uno menos su tasa de ahorro. ¿Sí? Entonces, este es el consumo de los capitalistas del sector uno, el consumo de los capitalistas del sector 2, sumamos todo y nos da el consumo total y le quitamos la producción y nos da el exceso de demanda 2, ¿no? La producción de bienes de consumo. ¿Ya? Las ecuaciones en las que quiero profundizar un poco más son estas dos de aquí, ¿no? Son estas dos de aquí. Estas de aquí, que ya las vimos la clase pasada, pero quiero profundizar un poquito más. Entonces vamos a recordar nada más por ahora. U era la tasa de uso de la capacidad instalada, ¿sí? Y U' es cómo cambia esa tasa de uso de la capacidad instalada, ¿no? Entonces estas dos ecuaciones me las voy a volver a llevar porque el día de hoy nos vamos a concentrar un poco más en el comportamiento de estas dos, ¿no? Si bien ya la clase pasada las vimos, quiero profundizar un poco más en la idea de estas variables, ¿ok? Entonces vamos desde la ecuación 11. Entonces la ecuación 11 me está diciendo que UI, ¿sí?, es igual a sigma I, QI mayúscula sobre KI mayúscula, ¿ya? Entonces UI, recordemos que es la tasa de uso de la capacidad instalada del sector I, de la capacidad instalada del sector I, ¿ya? Esta es una variable nueva que no hemos incluido en modelos anteriores, ¿sí? Y es una variable que viene del trabajo de DAT, ¿sí? O sea, del trabajo de Amitabh Bhatt, del año 88. Yo estoy tomando esta variable, que a su vez DAT también no es que se la inventa, sino que toma la idea desde un enfoque un poco cercano a Kalecki, un poco keynesiano también si se quiere, etcétera, ¿no? Y también hay trabajos posteriores que han utilizado la tasa de uso de capacidad instalada, ¿no? Ya les voy a presentar uno en particular, pero bueno, ya vamos a eso luego. Entonces,
¿Cuál es la idea de UI? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de UI? Primero, UI me va a decir, bueno, en el sector 1 o 2, sí, porque ahí puede ser 1 o 2, en el sector 1 o 2, va a haber cierta capacidad instalada para poder emplear, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Volvamos al ejemplo que habíamos puesto la clase pasada. Pensemos en un local, ¿no? Un local que puede ser una pizzería, en honor a lo que un profesor alguna vez nos contaba. Entonces pensemos en una pizzería. Como les decía, pensemos en que en esta pizzería tenemos una mesa, supongamos que es una mesa, y tenemos unas dos sillas, ¿ya? Entonces tengo unas dos sillas, tengo la mesa, y ahí por ahí tengo un espacio vacío. Entonces, esta tasa de uso de capacidad instalada, podemos verle como una suerte de porcentaje, si se quiere, ¿no? Aunque, bueno, más o menos, una ratio, ¿no? Entonces, digamos que mi capacidad instalada aquí es para dos personas, ¿ya? Porque tengo dos sillas. Ese sería el caso óptimo, el caso de pleno empleo. Entonces, si llegan dos personas al local y estas dos personas se sientan en estas sillas, ¿qué es lo que yo podría decir? Que la tasa de uso de capacidad instalada, en este caso, digamos que es una pizzería, o sea, digamos que son bienes de consumo. Entonces, la tasa de uso de capacidad instalada 2, en este caso, sería igual a 1, ¿sí? Entonces, la tasa de uso de capacidad instalada es igual al 100%. El 1 representa 100%, ¿sí? Ahora, si yo tengo el mismo local, tengo exactamente la misma situación, ¿sí? Voy a duplicar este gráfico. Pero ahora resulta ser que no están dos personas, sino solamente una persona. ¿Ya? Entonces ya no tenemos dos, sino solo una. La tasa de uso de capacidad instalada ya no va a ser de 1, sino que se puede ver fácilmente que la tasa va a ser de 0,5, lo cual representa el 50%, la mitad, ¿sí? La mitad, ¿ya? Y también, como ustedes recordarán, porque de esto ya hablamos un poco la clase pasada, podría suceder que dependiendo de la demanda, ¿ya? No tengamos dos personas, sino que puede incluso venir una tercera persona que no estaría en condiciones óptimas, puesto que mi capacidad instalada inicialmente da solo para dos, pero llega una tercera persona. Entonces, en ese caso, mi uso de capacidad instalada sería de 1,5, 150%. ¿Por qué? Porque al pleno empleo de dos, llega una persona adicional y me genera un exceso de uso de capacidad instalada que a la final es obviamente ineficiente, pero si la demanda existe, yo creo que cualquier dueño de local aceptaría, ¿no? Que si quiere una persona más comprar una pizza y comerla si esté de pie, porque le gustan las pizzas, quiere la pizza y eso es más importante que se hace, entonces probablemente el dueño del local le permita sentarse, pero obviamente no es óptimo, ¿no? Lo óptimo estaría en esta situación de aquí, ¿no? La de U2 igual a 1. ¿Sí? Entonces, la idea primeramente de esta variable U es justamente recoger de una u otra manera el comportamiento de la demanda. ¿Sí? O sea, demanda versus capacidad instalada. ¿Ya? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Demanda versus capacidad instalada. ¿Y cómo puedo darme cuenta de eso ya en la ecuación? Fíjense que a medida, por ejemplo, aquí no, yo podría decir que en este caso, digamos que cada individuo está comiendo una pizza, ¿no? Entonces aquí hay una pizza, aquí también hay una pizza, y aquí hay pizzas, ¿no? O sea, cada individuo está consumiendo una pizza o un pedazo de pizza. Entonces yo podría decir en este ejemplo que, por decir, Q2 es igual a 2, que Q2 es igual a 1 o que Q2 es igual a 3. Sí, entonces fíjense, en este caso Q2 es igual a 2 por dos pizzas, Q2 es igual a 1 por una pizza y Q2 es igual a 3 por tres pizzas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que la demanda es la que va moviéndole o va impulsando a la producción. Si es que hubiera equilibrio en el mercado, porque aquí estoy asumiendo que la demanda y la oferta son iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver eso más adelante, vamos a toparnos con ese tema, pero por ahora esa sería la idea, ¿no? Más importante aún que Q es que también está aquí K. Entonces, en este caso, K sería todo el capital, que serían, bueno, las sillas y tal vez la mesa también, ¿sí? No vamos a entrar en la discusión de cómo se mide el capital, porque eso es todo un problema, ya, eso es todo un problema
que no quiero topar el día de hoy, pero en su momento tal vez grabe videos sobre la discusión de cómo se mide el capital y la controversia de los cambios y esos temas. Pero bueno, por ahora simplemente mencionar que el capital, fíjense que en todas las situaciones está fijo. Sí, en este caso el capital, si quieren, se refiere a las sillas y la mesa. Entonces, fíjense que en los tres casos el capital es fijo, no se mueve. ¿Sí? Entonces, con un capital fijo, tengo una producción que se va moviendo según la demanda y esta U lo que hace es más o menos darme una idea simplificada de ese comportamiento. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta esta idea, yo diría, bueno, sé que cuando tengo U2 o UI, porque también aplica para el sector 1, cuando UI es igual a 1, asumo que tengo el pleno empleo de la capacidad instalada. ¿Ya? Capacidad instalada, sectorial incluso si quieren, porque estamos hablando de un sectorino. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Si U2 igual a 1 representa el pleno empleo, pero no es un pleno empleo como nosotros lo veríamos en el caso del trabajo, ¿no? O sea, un pleno empleo laboral, ¿qué significaría? Todas las personas que desean trabajar, trabajan, ¿ya? Aquí no, aquí es un pleno empleo de capacidad instalada en el sentido de toda la capacidad instalada que está predestinada para usarse, se está usando. Pero eso no quita que haya etapas en donde se pueda usar de más, lo cual no sea, lo sería eficiente, pero si la demanda existe, puede darse. Sí, por eso es que toman en cuenta que este no es el pleno empleo como en el caso laboral. Este es el pleno empleo de capacidad instalada, o sea, donde se usa toda la capacidad instalada de forma óptima. Pero puede haber casos en donde no sea óptimo y se usa más de la capacidad instalada. ¿Ya? Ahora, si yo hago UI igual a 1, volvamos a nuestra ecuación, ¿no? Entonces recuerden que UI era igual a sigma I, QI sobre KI. Si yo hago UI igual a 1, entonces, ¿qué va a suceder? Que esto va a ser 1 igual a sigma I, QI sobre KI. Esta sigma I que ustedes la ven aquí, la puedo despejar. ¿Qué me va a quedar? Sigma I igual, esta KI que divide pasa a multiplicar, y el QI que multiplica pasa a dividir. ¿Ya? Entonces resulta ser que yo tengo esta ecuación y me permite interpretar qué es sigma I. ¿Sí? Entonces esta sigma I, ya este término sigma I, es una relación capital-producto. ¿Ya? Entonces aquí se ve, ¿no? Es una ratio o relación capital-producto. Pero no es cualquier relación capital-producto, es la relación capital-producto de pleno empleo. ¿Esto qué significa? Pensemos en la situación de pleno empleo de nuestro ejemplo de nuevo. ¿Cuál es la situación de pleno empleo de nuestro ejemplo? La pizzería, ¿no? Entonces aquí la pizzería con dos personas. Entonces en este caso tengo, si quieren, Q igual 2, ¿sí? Q igual 2. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, yo podría sacar sigma. Supongamos que K es 3, ¿ya? Supongamos que en todos estos casos, K2 es 3, ¿ya? ¿Por qué 3? Porque, bueno, son 3 bienes de capital, ¿ya? Repito, no me voy a meter en el problema de que estoy sumando cosas distintas, ¿no? Ahí meteríamos el tema de los precios y eso ya nos complica la vida. Vamos simplemente a decir que son 3 bienes de capital, ¿ya? Ahora, si yo tengo el 3, o sea, yo puedo reemplazar todos los términos de la ecuación, ¿no? Entonces, fíjense, si yo sé que en el pleno empleo, ¿cuál es la situación de pleno empleo? Es esta de aquí, ¿no? En la situación de pleno empleo, ya, en pleno empleo, entonces volvemos al ejemplo, ¿no? Entonces yo sé que U2 es igual a 1 en pleno empleo, ¿no? Ejemplo con pleno empleo de capacidad instalada. U2 es igual a 1. Yo sé que la producción era igual a 2. Y sé que el capital, los bienes de capital eran 3, ¿ya? Esto significa 100% de uso. Q2 significa 2 pedazos de pizza. Y K2 igual a 3 significa 3 bienes de capital, 2 sillas y una mesa, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo las respectivas ecuaciones, ¿qué me va a quedar? ¿Qué es la sigma 2? Sería K2 sobre Q2, ¿no? Esto de aquí.
K2 es 3, Q2 es 2, entonces 3 para 2, 1.5. Esta sería la relación capital-producto de pleno empleo. ¿Ya? ¿Qué es lo que me estaría diciendo? Que tengo 1.5 unidades de bienes de capital por cada unidad de producción, por cada unidad producida. Entonces, si se dan cuenta, esta variable, la relación capital-producto, es una variable que tiene un carácter técnico, si se quiere, ¿no? ¿Por qué carácter técnico? Porque me está diciendo, ok, si yo asumo que todo se está usando de forma óptima, ¿ya? Entonces mi nivel de producción obviamente será el que define la demanda, pero en condiciones óptimas, en este caso 2 pedazos de pizza. Y tengo tres, que serían tres bienes de capital, que si ustedes se fijan en este ejemplo es bien claro, ¿no? Yo necesariamente debo tener tres bienes de capital si yo quiero producir 2 unidades y existe equilibrio en el mercado. O sea, esas 2 unidades se consumen, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una condición técnica. Esa no cambia, fíjense, siempre tengo tres. Estas tres me podrían permitir producir 2 unidades de pizza, pero obviamente aquí no estaría siendo óptimo. ¿Por qué? Porque incluso tendría una unidad de pizza que estaría sin venderse. Y aquí, ¿qué sucede? Tengo la misma situación, tengo tres bienes de capital, lo óptimo serían 2 pedazos de pizza, pero tengo un pedazo adicional que estoy produciendo y entregando de forma no óptima. Porque hagan de cuenta que el local no es que solamente vende la pizza, sino todo el servicio, ¿no? Entonces, en este caso, el servicio no se vende de forma óptima porque la persona está de pie, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición óptima? Para cada tres bienes de capital, 2 unidades de producción, ¿sí? Entonces, nosotros podemos asumir que esta relación capital-producto de pleno empleo es una variable tecnológica o una variable técnica. Técnica, pongámosle. ¿Ya? Una variable técnica que es por tanto exógena al modelo. ¿Sí? O sea, nuestro modelo no está explicando cómo avanza la tecnología. ¿Sí? No está explicando cómo avanza la tecnología. Ese ya es un factor adicional y aparte. Pero esta sigma podemos tomarle como una variable tecnológica. ¿Cuánto capital necesito para cada unidad producida, asumiendo la situación de pleno empleo? ¿Ya? Es más, nosotros podríamos asumir que sigma 1, si se fijan, sigma 1 es K1 sobre Q1, tal vez sea mayor o igual al sigma 2, que es igual a K2 sobre Q2. Podría ser. ¿Por qué? Porque esto es la producción de bienes de capital. ¿Cuántas máquinas necesitamos para producir bienes de capital? Versus cuántas máquinas necesitamos para bienes de consumo. ¿Ya? Puede ser. Pero en nuestro modelo no hace falta asumir esas cosas. Podemos tranquilamente ver que eso es lo de menos. ¿Ya? Pero con que nos quedemos con esta idea de qué significa la relación capital-producto es bastante. Sí, eso es lo más importante. Y por cierto, esta relación capital-producto es una variable muy importante en varios modelos de crecimiento económico, incluyendo uno de los primeros modelos que es el modelo de Harrod-Domar, que quizá lo han visto en sus clases de macroeconomía, ¿no? Entonces, el modelo de Harrod-Domar, ahí se habla algo de la relación capital-producto, ¿no? Muy bien, sigamos. No olviden, ¿no? Que cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen nomás, ¿sí? O me la pueden plantear también en los comentarios de los videos y con gusto les responderé. Muy bien, entonces ya tenemos la explicación un poco más detallada de esta variable. Vamos a la otra a la otra ecuación y la otra variable, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a ir a otra página, ¿no? Porque no es tan gran cosa esto. Entonces vamos a volver a ver ahora esta otra ecuación, la ecuación 12. Ya. Entonces, ¿qué sucede con esta ecuación 12? Fijémonos. UI', recordemos que es la derivada temporal. O sea, esto es lo mismo que decir la derivada de UI con respecto al tiempo. Y si hubiéramos querido, también hubiera sido UI punto, ¿no? Pero he preferido usar primas para que se vea mejor en las ecuaciones. Muy bien, entonces esto es cómo cambia, o sea, esto es más o menos será el cambio de UI en el tiempo, ¿sí? Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo de la pizzería, ¿qué es lo que hace que UI cambie?
Si ustedes se fijan, UI va cambiando dependiendo de cómo se comporta la demanda, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos personas que vienen a demandar, UI tiene un comportamiento, ¿sí? Si es que viene solo una persona, UI baja, y si vienen tres personas, UI sube, ¿sí? Entonces, la tasa de uso de capacidad instalada puede ir variando dependiendo de cuántas personas llegan a la demanda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea Amitabh Dutt? Porque de hecho la ecuación es casi la que él usa. Pues vamos a ver un momentito el artículo de él, ¿no? Entonces, permítanme borrar estas flechas nada más. Entonces, vamos al artículo de Dutt del año 88. Un artículo un poco ya viejito, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace Dutt? Entonces, vamos a bajar un momento. A ver, por aquí más o menos lo que está. Ujú. Entonces, bueno, no es exactamente lo que hace DAT, pero es parecido, ¿no? Lo que hace DAT es analizar algo que se llama el corto plazo, ¿no? En el corto plazo, DAT asume que la producción se ajusta según la diferencia entre demanda y oferta, si se quiere, ¿no? ¿Ya? Este es el exceso de demanda. ¿Ya? Entonces, este es el exceso de demanda. Entonces, lo que yo hago es algo parecido, que bueno, también DAT lo hace en otros modelos, ¿sí? Que es básicamente qué cosa. Aquí, esta ecuación, la vamos a abrir un poco más, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? UI prima igual, el exceso de demanda sería algo así como omega I, ¿ya? Exceso de demanda I, pensemos, por ejemplo, bueno, dejémoslo así nada más, porque el exceso de demanda, para no estar haciendo ecuaciones muy largas, simplemente digamos que es la demanda I menos la oferta I, ¿ya? Entonces, esto le vamos a reemplazar, me quedaría demanda I menos oferta I sobre PIQI, ¿sí? Que si quieren ni siquiera podemos ponerle oferta, sino directamente pongamos de producción. PIQI mejor. Ya, eso es. Ahí queda mejor. Entonces fíjense que tenemos aquí. Primero, ¿no? El exceso de demanda, sea en el sector uno o en el sector 2, el exceso de demanda en definitiva lo que hace es sacar la diferencia entre demanda y oferta, pero estamos asumiendo que la oferta es igual a la producción. ¿Ya? Entonces, entre demanda y producción. Entonces, primerito, esta cuestión que está aquí, si se fijan, es una tasa de variación porcentual. Demanda menos producción sobre producción. Entonces, esta ratio que está aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Señores, esta ratio que está aquí, que es la misma ratio que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es qué porcentaje, sí, porcentaje de, o mejor pongámoslo así, ¿no? La demanda representa un porcentaje de la producción, ¿ya? Entonces aquí me está diciendo muy bien qué porcentaje de la producción representa el exceso de la demanda, ¿sí? Bueno, el exceso de demanda sería exceso de la demanda, ¿ya? Por ejemplo, pongamos números para que sea un poco más entendible. Digamos que esta ratio, digamos, ¿no? Que tenemos, vamos a asumir que el precio del 2 es igual a uno para no estarnos complicando la vida. Digamos que la producción de este 2 es de 2 unidades, pero digamos que la demanda es de 4 unidades. O no, 3 nomás, 3 unidades, ¿ya? Entonces piensen en la transición entre, o no, mejor pongamos la demanda de, sí, sí, 3 mismo. Entonces piensen en la transición entre esta etapa y esta etapa. Entonces inicialmente estamos en el pleno empleo, supongamos, y tengo una producción de 2, ¿ya? De repente llega la otra persona. De hecho, dibujámoslo aquí. Dibujemos de nuevo esta expresión, ¿no? Entonces tenemos de nuevo local. ¿Sí? De nuevo tenemos la pizzería. Tenemos aquí las sillas, la mesa, la silla, ¿ya?
Dejemos este loco, a ver, pongamos a las personas, ¿no? Entonces tengo esta situación inicial. Déjenme mover un poco las sillas. Ya. Entonces tenemos esta situación inicial donde están estas dos personas consumiendo, ¿sí? Cada una está con su pizza. Entonces estamos en esta situación inicial. Tengo dos pizzas, producción de dos. Vamos a subir que el precio es uno solo para no complicarnos la vida con los precios. Ya. De repente, en esta situación, esta es la situación inicial. De repente, llega otra persona. Entonces, fíjense qué sucede. Cuando llega la otra persona, todavía no tengo pizza entregada, solo llegó la persona. Entonces, inicialmente, mi tasa de uso de capacidad instalada era 2, perdón, 1, 100%. ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos? Que si llega esta tercera persona, el dueño de la pizza o quien atiende la pizza tiene un incentivo para aumentar el uso de la capacidad instalada porque hay un exceso de demanda. Fíjense que en este caso la demanda es 3, pero la producción es 2. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, justamente, ¿no? La demanda es 3 porque tengo 3 personas, ¿sí? 1, 2 y 3 personas, pero tengo solamente 2 unidades producidas por ahora. Entonces, tengo un exceso de demanda. ¿Cuál es el exceso de demanda? En este caso sería demanda 2 menos P sub 2, Q sub 2. La demanda 2 es 3 personas, o 3, obviamente cada persona demanda una pizza, ¿no? Menos el precio que es 1 por Q2, que en este caso es 2. O sea, tengo un exceso de demanda de 3 menos 2, 1. ¿Sí? Este sería el exceso de demanda 2. ¿Qué es lo que hace este exceso de demanda? ¿Ya? Este exceso de demanda va a motivar a que aumentemos el uso de la capacidad instalada. Pero yo le puedo representar en porcentaje. O sea, si yo hago la división, exceso de demanda 2 sobre P sub 2, Q sub 2, ¿a qué va a ser igual? El exceso de demanda 2 es 1, el precio 2 es 1 y Q2 es 2. Entonces miren lo que me queda. Esto sería un medio, esto es igual a 0.5. Sí, o sea, esto se puede interpretar como 50%. ¿Ya? Entonces miren, esta ratio, exceso de demanda sobre precio por cantidad, me da un porcentaje, que es el porcentaje de exceso de demanda, literalmente, ¿no? Entonces, en este caso, tengo un exceso de demanda del 50%. O sea, yo estoy produciendo 2, pero tengo otra persona y esa persona es un 50% de toda mi producción. ¿Ya? Entonces, eso significa este primer término de la ecuación. Entonces, este primer término de la ecuación es como ese 50%, o sea, el porcentaje de exceso de demanda, pero sacado como porcentaje de la producción total. Eso primero. Ahora, vamos a ver toda la ecuación, ¿no? Si nosotros nos fijamos, cuando nosotros decimos, ok, nueva situación, entonces si quieren, esta es la situación A, después pasamos a la situación B, y luego obviamente pasamos a la situación C, que ya sabemos cuál es, que en la situación C, estas personas todas son atendidas, por tanto, a la tercera persona también se le da una pizza, ¿verdad? No es óptimo porque no está sentada, pero bueno, le damos la pizza, y entonces aumenta el uso de la capacidad instalada, de 1 subió a 2. ¿Sí? Entonces hay un incremento. O sea, la tasa de uso de capacidad instalada aumentó. ¿Por qué? Por este exceso de demanda. Entonces, la ecuación que dice U2 igual, o UI de una vez ya, UI igual omega I, exceso de demanda I, sobre P sub I, Q sub I, es una ecuación UI prima, ¿no? Es una ecuación que me está diciendo, ok, el cambio que va a sufrir, en este caso, perdón, prima 2, la capacidad instalada de 2 va a ser igual a un factor omega 2, ¿ya? Este factor es simplemente una constante que me va a decir cómo crece la capacidad instalada. Sobre esta ratio, que era el exceso de demanda 2, sobre P sub 2, Q sub 2, que de hecho ya sabemos que esto es omega 2, o bueno, ya le pongo abajo, ¿no? Entonces pongamos los números. O sea, ¿cómo va a cambiar U2'? Omega 2 por exceso de demanda 2 sobre P sub 2, Q sub 2, sabemos que es 0.5, 50%. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es el cambio? En este caso vamos a hacer la aproximación que U2' puede aproximarse como la variación de U2
O sea, U2 final menos U2 inicial. ¿Ya? 0, póngale. ¿Ya? No es exactamente igual, ¿no? Porque esto es una derivada, en cambio esto es una variación. Pero vamos a aproximarles. Ya es como la primera aproximación de un polinomio de Taylor, de series de Taylor, pues lo de menos eso. Entonces, U2' aproximadamente sería igual a... ¿Cuál es la tasa de uso? Perdón, no es 2 aquí, no es 1,5. 1,5, perdón. Sí, 1,5, 1,5. ¿Por qué? Porque tengo el 100% y un 50% extra, es 1,5, ¿no? No es 2, ya, 1,5. Entonces, ¿cómo sería esta variación? ¿Cuál es la tasa de uso de capacidad instalada final? Es la última, 1,5. ¿Cuál era la inicial? El pleno empleo, 1. Entonces sería 1,5 menos 1, que es igual a 0,5. ¿Sí? Entonces, eso puedo decir que es la variación que sufrió la capacidad instalada, o sea, 0,5 igual a omega 2 por 0,5. Entonces, en este ejemplo, omega 2 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, ahí me va a quedar todo exacto. ¿Eso qué significa entonces? Ya para cerrar esta interpretación, que U2', que es igual a omega 2, exceso de demanda 2 sobre P sub 2, Q sub 2, se puede también escribir como U2' o variación de U2 aproximadamente igual a este omega 2 que se vuelve 1, exceso de demanda 2 sobre P sub 2, Q sub 2. ¿Ya? Pero bueno, más que la ecuación, la idea. Mientras más grande sea este porcentaje de exceso de demanda respecto a la producción, más incentivos tienen los capitalistas de incrementar ese uso de capacidad instalada y responder a la demanda. ¿Sí? Entonces, es una ecuación diferencial que trata de reescribir justamente esta situación, que si crece la demanda, hay un exceso de demanda y tarde o temprano ese exceso de demanda va a llevar a un aumento en el uso de capacidad instalada. ¿Sí? ¿Para qué ponemos esto? En parte, esto tiene que ver con la idea de que los precios se están manteniendo rígidos, porque lo usual sería decir, bueno, si tengo un exceso de demanda, el dueño de la pizza podría aumentar los precios, ¿sí? Sin embargo, en el corto plazo vamos a asumir que los precios son rígidos y los precios no cambian fácilmente, que de hecho es bastante realista. Si se ponen a pensar cuando llega una persona local, no es que como ya todos están sentados y esta persona pide una pizza, le vamos a subir el precio de la pizza inmediatamente. Eso no pasa, que es lo más usual, que se ajuste la capacidad instalada, al menos en el corto plazo. Es decir, tengo una persona extra, le vendo la pizza al mismo precio que a los otros, pero obviamente con la desventaja que estará de pie. Entonces, en realidad, la persona 3, si quieren, no es que está pagando un precio más alto, pero sí está recibiendo menos calidad del producto, porque es pizza, pero sencilla. ¿Ya? Entonces, es más o menos la idea de esa ecuación. Trata de recoger la idea de que a cambios de la demanda se ajusta la capacidad, el uso de capacidad instalada y los precios están quedando fijos porque asumimos que, de hecho, estamos implícitamente asumiendo que hay competencia imperfecta en los precios. ¿Sí? Entonces, más bien es el uso de capacidad instalada el que se va ajustando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso nos dice la ecuación 12. ¿Ya? Entonces, ya hemos profundizado en el tema de la capacidad instalada. Y bueno, la ecuación 3 era una función de inversión, ¿no? Esto nada más dice que el capital crece cuando hay rentabilidad, tasa de ganancia. Cuando hay demanda, recuerden que U, ahora ya sabemos mejor que U, la tasa de uso de capacidad instalada se mueve según la demanda. Y bueno, también hay un factor autónomo que puede ser el espíritu animal de los inversionistas. Bien. Entonces, continuemos. Por cierto, no olviden que este modelo, bueno, primero vamos con las variables principales. Entonces, este modelo tiene algunas variables principales, ¿ya? Entonces, aquí les hice un cuadrito de resumen de todas las variables que hemos visto, cuáles son las más importantes. Entonces, las más importantes son las tasas de uso de capacidad instalada, ¿sí? Porque esto van a permitir alcanzar el equilibrio en el corto plazo. Ya vamos a ver en un segundo eso. La composición sectorial del capital, que me dice cómo se distribuyen los capitales, y estas dos que son las de Goodwin, ¿no? Estas dos de aquí, si quieren, esto de aquí es DAT. Bueno, las dos, no. Estas dos de aquí son de hecho era de, déjenme ver si mejor le pongo otra columna, no, disculpa. Insertar columnas a la derecha. Ya.
Es solamente para ponerlo mejor, para que quede como lámina cuando estudien, ¿no? Un segundito nada más. Entonces, estas dos variables de aquí son de dot y las otras dos, en cambio, son de Goodwin, ¿no? Ya, ¿de acuerdo? Entonces, ya, entonces estas de aquí y dos de aquí son de, de dot, ¿sí? La tasa de uso de capacidad instalada y la composición sectorial del capital. Las otras dos son de Goodwin. Obviamente no son exactas, sino adaptaciones, ¿no? Son adaptaciones que yo hice para que entren en el modelo. ¿Bien? Muy bien, continuemos. Entonces, para estudiar este modelo, ¿sí? Este modelo, vamos ahora a hacer algunas simplificaciones, ¿ya? ¿Por qué? Como les iba a decir, este modelo, recuerden que se construye a través de un conjunto de sistemas de ecuaciones que es bastante pesado, no es tan sencillo. Aquí está, modelo de sobreproducción. Entonces, de hecho, yo no lo resolví a mano, ¿sí? No les voy a mentir, esto lo resolví a través de computadora por medio del Wolfram Mathematica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, lo primero que uno hace es justamente tomar todas las ecuaciones, ¿sí? Tomar todas las ecuaciones e insertarlas en el programa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Ya, para que más o menos se den una idea del peso de esto, ¿no? Cuando yo tomé todas las ecuaciones y las inserté en el programa e intenté resolver, porque es un sistema de ecuaciones en definitiva. Entonces uno pone este sistema y después dice qué variables quiere resolver. Cuando yo le pedí que resuelva a este sistema de ecuaciones, ¿ya? Las soluciones se vuelven muy complicadas si no se aplican simplificaciones, ¿ya? De hecho, vamos a dejar este simplificaciones, ¿no? Nos va a mostrar cómo queda el sistema sin simplificar nada más. Entonces aquí voy a poner esto como comentario y voy a poner simplify simplemente vacío. Listo. Entonces, luego de poner el sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que uno hace? Uno pone el sistema de ecuaciones y luego le pide al mismo Wolfram Mathematica que resuelva, solve. Entonces, obviamente lo difícil no es eso. Lo difícil es saber qué variables tiene que ir resolviendo. Esto ya viene un poco de la práctica. Es como hacer a mano, es como imaginarse que uno está resolviendo a mano, pero obviamente es la computadora la que está haciendo, entonces uno tiene que imaginarse qué variables hay que despejar y todo eso. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le doy en este RSolve, entonces, ¿qué es lo que hace el Wolfram Mathematica? Toma el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y le aplica el comando solve, que es básicamente resuelve el sistema de ecuaciones, y luego lo simplifica, ¿sí? Porque es quedan ecuaciones muy complicadas. Entonces aquí está la solución del sistema de ecuaciones. Como pueden ver, si usamos el sistema tal como está, surgen unas ecuaciones súper grandes que es muy difícil darles un sentido económico, ¿sí? O sea, es muy difícil darles un sentido económico y por eso es que vamos a aplicar simplificaciones. Vamos a meter supuestos, ¿ya? Porque caso contrario, si pueden ver, son ecuaciones que se vuelven súper grandes y a veces esta complejidad no nos aporta mucho en la historia central del modelo, ¿no? No es que no sea importante, ¿no? Yo al menos soy de la idea de que a veces la complejidad es lo más importante que hay en los modelos, pero tampoco demasiada complejidad, porque si ponemos mucha complejidad, no podemos sacar conclusiones, ¿sí? Entonces hay que encontrar ese balance, ¿no? Simplificarle al modelo, pero tampoco simplificarle demasiado. Entonces, ¿qué simplificaciones le vamos a hacer para que sea manejable? Entonces, las simplificaciones que vamos a hacerle están en esta lámina, ¿no? Vamos a hacer estas simplificaciones para que la solución sea lo suficientemente pequeña como para que podamos entenderla, pero al mismo tiempo que no sea tan pequeña, porque si se hace muy pequeña, en cambio, no tenemos historia, no podemos entender el problema. Entonces, hay que encontrar un balance, ¿no? Entonces, ¿qué supuestos vamos a aplicar? Para estudiar este modelo, vamos a aplicar algunos supuestos, ¿sí? Que permiten construir una versión simplificada sin perder la esencia del modelo. ¿Bien? Entonces, ¿qué simplificaciones hacemos? Primero, vamos a asumir que los capitalistas y empresas, primerito, ahorran todas sus ganancias. ¿Ya? No hay consumo capitalista. Es decir, vamos a asumir que las tasas de ahorro siempre son iguales a uno. ¿Ya? Un supuesto un poco fuerte,
No es realista, obviamente, pero es para simplificar el hecho de que el consumo capitalista tal vez no es tan importante en este modelo, ¿ya? Si uno quiere mejorar el modelo, puede poner que el ahorro ya no sea igual a uno y solo eso ya le complica el modelo más, ¿no? ¿Qué más? Vamos a hacer una simplificación bastante fuerte, asumiendo que todas las funciones de inversión tienen un solo parámetro. O sea, para todo IJ, alfa IJ es igual a alfa. ¿Qué significa esto? A lo mejor me llevo con todo el supuesto. El primero es fácil de entender, ¿no? Todas las tasas de ahorro se vuelven uno. ¿Ya? O sea, no hay consumo, todos los capitalistas ahorran todo. Esta tal vez es un supuesto que amerita más explicación. Un segundito, creo que ya le copié mal. Estoy en otra hoja. Ya un segundo nada más, ya. Ahora sí. Entonces me llevo este, ¿no? Solo para... Esto es rápido. Ya, entonces, ¿cuál es la idea de este supuesto? No es nada más que la siguiente. Recuerden que tenemos nosotros las funciones de inversión. ¿Cuáles son las funciones de inversión? Las funciones que me dicen cómo los capitalistas hacen crecer el capital. Entonces estará igual a alfa y uno más alfa y 2 R y más alfa y 3 UI. Ya esta venía, esta es casi la misma ecuación que utiliza DAT, ¿no? Em, y estaba por aquí, ¿no? Aquí, ya. Entonces esta ecuación de aquí, ¿ya? Entonces recuerden esta función de inversión que me está diciendo, los capitalistas deciden invertir o acumular cuando hay una tasa de ganancias, o hay una rentabilidad y cuando tenemos mayor demanda, ¿no? O sea, piénsenlo, si hoy hay de mayor demanda, hoy hay empuje para hacer crecer U, puedo invertir más, ¿ya? Comprar otra silla. Muy bien, entonces, ¿cuál es el supuesto? El supuesto es decir que todos estos parámetros, alfa y uno, alfa y 2 y alfa y 3, los vamos a reducir a un solo alfa. Es un supuesto súper fuerte, ¿no? Porque entonces la tasa de inversión se va a reducir a un GI igual alfa de RI más alfa de UI, o si uno quiere se transforma en alfa de uno más RI más UI. Entonces, súper complicado esto. O sea, es súper complejo, ¿no? Porque estamos simplificando bastante. Estamos diciendo primero que el espíritu animal, la rentabilidad y la demanda tienen el mismo impacto en la inversión, en las decisiones de inversión, porque eso estamos diciendo primerito. Y segundo, estamos diciendo que los capitalistas del sector uno y del sector 2 tienen la misma reacción, porque como alfa no tiene subíndice, esto es lo mismo para G1 como para G2. O sea, G1 es igual a alfa, uno más R1 más U1, y G2 es igualmente igual a alfa, uno más R2 más U2. Obviamente que lo que va a cambiar es la tasa de ganancia y la demanda de cada sector, pero estamos diciendo que en ambos sectores los capitalistas reaccionan igual al momento de invertir, ¿ya? Entonces, esa es una cosa compleja porque estamos básicamente haciéndole un modelo muy restrictivo, ¿no? Estamos asumiendo que todos los capitalistas reaccionan igual a los estímulos de la inversión, ¿ya? Pero vamos a usar ese supuesto porque nos ayuda full a simplificar el modelo, ¿no? Y como van a ver más adelante, no se pierde la esencia del modelo, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ajustar el uso de capacidad instalada se ajusta de forma idéntica, o sea, para todos vamos a asumir que esta omega mayúscula es uno. ¿Qué era omega mayúscula? Recuerden este ejemplo que pusimos, ¿no? La omega era precisamente este término que me dice cómo reacciona el uso de capacidad instalada cuando tengo exceso de demanda. Entonces vamos a simplificar diciendo que en todos los casos esto es uno. O sea, no es un parámetro importante, ¿sí? Y más que nada vamos a asumir que todos los capitalistas reaccionan igual, ¿ya? Todos los capitalistas reaccionan igual y reaccionan con una unidad. ¿Qué más? Este otro también es un supuesto súper fuerte. Los sectores poseen igual relación capital-producto de pleno empleo. Esta sigma, que igual la explicamos antes, ¿no? Recuerden que la sigma la explicamos cuando hablamos del uso de capacidad instalada. ¿Sí? Sigma era una variable tecnológica para decir cuánto capital por producto se necesita en el caso especial del pleno empleo. Entonces vamos a asumir que los dos sectores tienen la misma tasa de uso de capacidad instalada, ¿ya? Este, sobre todo, es un supuesto súper restrictivo que en algunos modelos impide encontrar soluciones adecuadas, ¿sí? En algunos modelos impide encontrar soluciones adecuadas. En este no. Este modelo tiene la ventaja de que podemos asumir, en definitiva, que los sectores tienen la misma tecnología, ¿sí?
Y es más, el siguiente supuesto dice que los sectores poseen igual productividad. También sé que este es un supuesto muy irreal, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo la productividad del sector que produce bienes de consumo que el que produce bienes de capital. En el mundo real, obviamente, producir máquinas requerirá una productividad, producir alimentos requiere otra productividad. O sea, eso estamos más que claros. El supuesto es para simplificar la historia y aún así no perder la esencia del modelo, ¿ya? Entonces, estos son los supuestos que vamos a utilizar. Todos estos supuestos, en definitiva, nos están diciendo que estamos asumiendo que los son homogéneos, capitalistas homogéneos, o sea, todos los capitalistas son iguales, sea en el sector uno o en el sector 2, y también la tecnología es homogénea, tecnologías homogéneas. O sea, tanto el sector uno como el sector 2 tienen exactamente la misma tecnología y los capitalistas tienen el mismo comportamiento tanto de ahorro como de inversión. ¿Ya? Ok, puede ser, repito, muy fuerte estos supuestos, pero con esos supuestos, o sea, ahora volvamos aquí al Wolfram Matemática. Permítanme otra vez limpiar todo. Cargo las ecuaciones, quito esto de aquí. Volvemos a poner el Simplify. Fíjense que aquí está justo lo que decimos, ¿no? Aquí están los supuestos. Tasa de ahorro de uno es uno, tasa de ahorro 2 es uno, todos los alfas se vuelven alfas sin subíndice, los omegas se vuelven uno, la productividad se vuelve constante, perdón, la misma, y todos tienen la misma relación capital-producto. O sea, todos tienen la misma tecnología, capitalistas homogéneos, aplicamos ese supuesto y al resolver, Wolfram Matemática nos da unas ecuaciones mucho más sencillas. Todavía hay algo de complejidad, ¿no? O sea, todavía hay algo de complejidad, pero ya no es tan elevada la complejidad. Sí, o sea, como pueden ver, ya son ecuaciones un poquito más manejables, si quieren, ¿ya? Que al menos uno ya las puede arreglar un poco mejor. Si bien todavía hay elementos complejos, ¿no? Pero ya no tan complejos como antes, ¿no? Muy bien. Entonces, aplicamos estos supuestos y con estas simplificaciones podemos combinar las ecuaciones 1 a 13, bueno, quien lo hace desde el matemática, el Wolfram, el programa, y obtenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Obtenemos un sistema de ecuaciones, pongamos las más diferenciales, ¿sí? Un sistema de ecuaciones diferenciales. Permítanme abrirlo un poquito más de esto. Ya. Entonces obtenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales que permite entender la dinámica de corto plazo, ¿sí? Comportamiento de corto plazo de las tasas de uso de las capacidades instaladas sectoriales, o sea, de U1 y U2. ¿Por qué yo voy a poder sacar estas ecuaciones diferenciales? Porque nosotros previamente habíamos puesto entre nuestras ecuaciones esta ecuación 12. Fíjense que esta ecuación 12 es una ecuación diferencial. La derivada de U depende del exceso de demanda como porcentaje de la producción. ¿Qué significaba esto? Que mientras más alto sea el exceso de demanda, en el futuro aumenta el uso de la capacidad instalada, que era lo que veíamos en este ejemplo, ¿no? Inicialmente dos personas, surge una tercera persona, hay desequilibrio porque aquí hay más demanda que oferta, y luego aumentamos la capacidad instalada, aumentando la producción, dándole a la persona otra pizza, ¿sí? Entonces, conclusión, con todo lo que hemos armado, tenemos este sistema de dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? En donde estamos asumiendo que la K es constante, la P es constante y el omega es constante. O sea, todo lo que está aquí son constantes. Entonces, fíjense qué variables nos quedan. Las variables que nos quedan son la uno y U2, que también aparecen aquí, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación diferencial con dos variables endógenas, la tasa de uso de capacidad instalada 1 y la tasa de uso de capacidad instalada 2. O sea, este sistema me va a decir cómo se va a comportar las decisiones de los capitalistas de aumentar o reducir el uso de la capacidad instalada dependiendo de los movimientos de la demanda. ¿Sí? Entonces, esta es una cosa muy peculiar del modelo que también ustedes lo pueden ver aquí en el Wolfram Matemática, ¿no? Entonces, entre las variables que se le pide al Wolfram que resuelva, está justamente 1' y U2'.
Por eso es que cuando nosotros resolvemos y luego le extraemos esas soluciones, aquí están, ¿no? U1' y U2'. Incluso simplificada, pueden ver que sobre todo U1' es una ecuación un poco grande, ¿no? ¿Sí? Pero volvamos al ejemplo sin simplificar, ¿ya? Solo porque quiero destacar lo complejo que puede volverse esto tan fácilmente, ¿no? Entonces vamos a quitar las simplificaciones, volvamos al ejemplo completo y extraigamos esas dos ecuaciones. Entonces miren las ecuaciones que nos quedan si no aplicamos la simplificación. Esta ecuación 1' es toda esta cantidad de términos que ni de broma yo me hubiera puesto a estar después viendo qué significa todo esto, porque no es viable. Y la de abajo tampoco, ¿no? Tenemos una cantidad de cosas. Entonces recuerden eso en los modelos, ¿no? En todos los modelos, sean modelos teóricos, sean modelos econométricos, todo modelo es una simplificación de la realidad. O sea, desde el inicio ya sabemos que un modelo es una simplificación y lo que más bien hay que saber es escoger las simplificaciones que no nos impidan contar la historia que necesitamos contar o entender el fenómeno que queremos entender. Miren ahora, con simplificaciones como se redujo bastante las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, claro, estas de aquí se ven grandes, pero las otras eran inmanejables. Pero bueno, ya es un tema técnico más bien. Entonces, al final, nos queda un sistema de dos ecuaciones diferenciales que nos dice cómo se comporta U1' y U2'. ¿Sí? O sea, nos dice cómo los capitalistas van a ajustar esa capacidad instalada en el uno y en el 2, en los dos sectores al mismo tiempo. ¿Sí? Y los demás, repito, son constantes. ¿Sí? Lo que queda aquí son constantes del modelo. Ojo, fíjense en algo. Aquí no se dice, pero ¿cuáles son las constantes? P, alfa, sigma, precios relativos, decisiones de inversión, recogidas en un solo parámetro alfa, ¿no? La tecnología, sigma, por aquí también debe aparecer la Q en algún lado, no estoy seguro, pero no le veo. Bueno, la K, ¿sí? La K también se asume constante y en especial se asume constante omega. Tomen en cuenta este detalle. Estoy asumiendo para resolver este sistema de dos ecuaciones algo que también hace DAT. O sea, este sistema de ecuaciones se parece mucho a DAT, ¿sí? Sí, esto se parece mucho a DAT. ¿Qué es lo que se está asumiendo? Se está asumiendo que solamente en el corto plazo, las únicas variables que se mueven son las tasas de uso de capacidad instalada, pero asumimos que los sectores siempre tienen la misma distribución del capital y asumimos también que hay la misma distribución del ingreso. O sea, no se tocan los salarios, los trabajadores y los capitalistas no están peleándose por la participación, eso se asume constante. Y lo que cambia es cuánto vamos a ajustar de la capacidad instalada. ¿Ya? Ahora, para poder resolver este sistema, vamos a plantearnos un equilibrio de corto plazo, ¿sí? Un equilibrio de corto plazo. Aquí les sigo casi tal cual a DAT, pero obviamente adaptado a mi modelo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el equilibrio de corto plazo? Es la idea clásica de equilibrio que todos tenemos. ¿Cuál es la idea clásica de equilibrio? Vamos a asumir que el equilibrio de corto plazo se da cuando hay una ausencia de exceso de demanda en todos los mercados. O sea, en otras palabras, los excesos de demanda son cero. Recuerden, el exceso de demanda es igual a demanda menos oferta. Si yo hago que el exceso de demanda sea cero, estoy diciendo cero igual demanda I menos oferta. O lo que es lo mismo, estoy diciendo que la oferta es igual a la demanda. El equilibrio que conocemos de mercado, ¿no? Los equilibrios en los dos sectores o en los dos mercados, ¿ya? O sea, oferta igual a demanda para bienes de capital y oferta igual a demanda para bienes de consumo. Cuando yo hago esto, o bueno, cuando yo tomo esta idea de DAT, ¿sí? De que ese es el equilibrio de corto plazo, también podemos encontrar un punto de equilibrio de corto plazo para las capacidades instaladas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros volvemos a una de las últimas de las ecuaciones que estábamos analizando, ya volvamos a esta de aquí, escribamos la ecuación genérica, ¿no? Entonces la ecuación genérica recuerden que era UI' igual a omega I por exceso de demanda I sobre PI QI. Ya sabemos que estamos asumiendo que esto es igual a 1, ¿no? Eso ya sabemos. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo digo, bueno, voy a asumir que el exceso de demanda es cero?
O sea, demanda menos oferta es cero, o lo mismo que decir la demanda es igual a la oferta para todos los mercados, mercados de bienes de capital y mercados de bienes de consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si el exceso de demanda es cero, yo puedo reemplazar el cero en esta ecuación. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar UI' igual a omega i por cero sobre pi QI. Y no necesito nada más. Ya saben, cero dividido por lo que sea, cero. Y cero por lo que sea, cero. O sea, en pocas palabras, si el exceso de demanda I es cero, que esto es lo que estamos llamando el equilibrio de corto plazo, entonces necesariamente UI' es cero. O sea, recuerden que esto significa que la derivada de UI en el tiempo es cero. O, en otras palabras, UI se queda constante. Esto ya lo vimos en clases anteriores. Cuando tengo una derivada respecto al tiempo y se iguala a cero, es como decir que la variable se queda constante. Es decir, el equilibrio de corto plazo se logra cuando la demanda es igual a la oferta y por tanto ya no hay necesidad de mover el uso de capacidades instaladas. ¿Sí? Es una idea interesante de Dot, que repito, no es solo Dot, no, muchos autores han hecho cosas parecidas. Entonces, a la final, si nosotros hacemos que U' se haga cero, ¿qué va a suceder? Fíjense aquí, este de aquí se hace cero, este otro término se hace cero, y me queda un sistema de dos ecuaciones, ya no diferencial, sino un sistema de dos ecuaciones donde puedo despejar U1 y U2. Entonces, despejando U1 y U2, sale este resultado. Este es el punto de equilibrio de corto plazo. ¿Sí? Este es el punto de equilibrio de corto plazo. Entonces, el punto en donde los dos mercados están en equilibrio, porque es lo que significa de igual a cero, los dos mercados quedan en equilibrio, o sea, el mercado de bienes de capital y el mercado de bienes de consumo se equilibran, ¿sí? Y por tanto, ya no hay necesidad de mover las tasas de uso de capacidad instalada, ¿ya? Entonces, como pueden ver, ambas me quedan, bueno, algo parecido, ¿no? Alfa sigma, uno más K, uno menos omega, sobre K por Z1, y el otro me queda U2 igual a alfa sigma, uno más K sobre Z1, donde Z1 es este término que le puse aquí para simplificar un poco la ecuación, ¿no? ¿Cómo obtenemos eso en el Wolfram Matemática? En el Wolfram Matemática lo que se hace es, bueno, primero resolvemos, primero extraemos las ecuaciones. Aquí solo se están extrayendo las ecuaciones que salieron arriba, ¿no? Luego sacamos el equilibrio de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, aquí se está haciendo justamente que el exceso de demanda uno es cero, el exceso de demanda 2 es cero, y luego se trata de resolver asumiendo que, bueno, U'1 y U2' se hacen cero, ¿no? Entonces uno resuelve las ecuaciones y ahí sale el punto de equilibrio de corto plazo, ¿sí? Entonces todo está sustentado, ¿no? O sea, cada paso que ustedes ven aquí en estas láminas y en el artículo está sustentado en el Wolfram Mathematics, así que eso ya es más que un hecho. O sea, yo lo único que bueno, lo único que hice fue tomar estas ecuaciones y ordenarles un poco mejor para ponerlas en el artículo y en las láminas mucho más coherentemente, ¿no? Pero en realidad todo está sustentado en la matemática. Muy bien. ¿Cómo podemos, o sea, ya, chévere, tenemos este punto de equilibrio. Ahora viene otra pregunta. ¿Este punto de equilibrio es estable o es inestable? ¿Qué significa eso? Recuerden que cuando tenemos un punto de equilibrio estable, significa que yo tengo un punto al cual yo me acerco con el paso del tiempo, ¿sí? Ese sería un punto de equilibrio estable. En cambio, un punto de equilibrio inestable sería un punto al cual yo me alejo, ¿sí? O sea, es punto de equilibrio, pero me puedo alejar si es que es inestable. O también podría ser cíclico la situación, es decir, yo podría tener un comportamiento de ciclos alrededor del punto. Ya depende del modelo. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿este punto de equilibrio es estable o es inestable? ¿O es cíclico? ¿O qué comportamiento tiene? Porque recuerden que en un sistema de ecuaciones diferenciales lo que vamos a ver es el comportamiento en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, se puede demostrar,
Sí, no lo vamos a hacer en esta clase, pero ustedes si quieren pueden ver el artículo original, mi artículo. En el artículo que armé, ahí está la explicación de si el equilibrio es estable o es inestable. ¿Sí? Entonces, uno básicamente calcula, hay dos opciones, ¿no? Una es un análisis gráfico, la otra opción es sacar la traza y el determinante de algo que se llama la matriz jacobiana. Algo parecido a lo que se explica en el modelo de Goodwin, ¿ya? No voy a entrar en los detalles técnicos de eso, ustedes pueden leerlo si desean, ¿ya? Ahí están los detalles técnicos. Más bien me voy a un análisis gráfico. Entonces, en un análisis gráfico, que de hecho es la misma gráfica que está aquí, uno puede hacer lo siguiente, ¿verdad? Eh, este equilibrio de corto plazo, ¿sí? Si se fijan, es un punto en donde estamos diciendo que U1' y U2' se hacen cero, ¿sí? O sea, ahí surge el equilibrio de corto plazo, ¿no? De hecho, me lo voy a llevar esto a una nueva lámina para explicarles mejor esto del equilibrio de corto plazo. Vale la pena, este sí vale la pena así verlo. O sea, no hacer la técnica, ¿no? O sea, no quiero sacar nada difícil, sino más bien darles la intuición nomás. Entonces, fijémonos en las dos ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación 1', solo le voy a llamar función f de U1 y U2. Ya, solo le voy a llamar función f, nada más, coma, U2. Y la U2', le voy a llamar la función g, igualmente de 1 y U2, ¿ya? No le voy a poner mucho porque la idea es simplemente darles una intuición, ¿no? Entonces aquí tienen las dos ecuaciones. Cada ecuación me dice cómo se mueve cada variable, ¿ya? Entonces ustedes saben que si hacemos que U1' se haga igual a 0 y U2' sea igual a 0, entonces las funciones me quedarían f, U1, U2, y la otra sería g, U1, U2, o sea, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas, y de aquí es que yo saco el U1 de corto plazo y el U2 de corto plazo, ¿verdad? O sea, simplemente tomo estas ecuaciones, me olvido de la complejidad, les igualo a 0 y me quedan dos ecuaciones, ¿sí? Serían estas dos ecuaciones con dos incógnitas, 1 y 2, despejo, y del despeje me sale el punto de equilibrio de corto plazo. De corto plazo, y ahora lo que queremos es saber si este punto de equilibrio de corto plazo es o no es estable, ¿sí? Pero como vemos, esto no es nada más que haber sacado un punto de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede verificar eso? Bien, nosotros vamos a ver esto a través de un esquema, entonces déjenme permitirme escribir aquí un esquemita donde vamos a poner dos ejes, ¿ya? Entonces aquí estaría estos dos ejes. En el eje vertical vamos a poner a 1, en el eje horizontal le vamos a poner a 2, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Este es un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Recuerden que cuando tienen un sistema de dos ecuaciones, el punto de corte, porque cada uno puede representar una función, ¿no? Aquí. El punto de corte es precisamente el punto en el que las dos ecuaciones se igualan, ¿ya? Entonces, para ilustrar el comportamiento de esto, vamos nosotros a sacar una de las ecuaciones. Saquemos en el caso de G, que representa esta ecuación 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo aquí al lado. Vamos a ver el caso cuando U2' es igual a 0. Cuando U2' es igual a 0, recuerden que U2 se vuelve constante. Pero también vamos a hacer el caso en el que U2' es mayor a 0. Ya van a ver por qué eso nos va a ayudar. Porque sabemos que en el caso que U2' es mayor a 0, solo voy a poner el mayor encima del igual, ¿ya? En ese caso, U2 crece, ¿sí? Entonces, cuando es mayor a 0, ¿por qué? Porque la derivada de U respecto al tiempo es positiva, entonces U2 crece. En cambio, cuando U2' es igual a 0, U2 es constante. Podríamos poner también el menor, ¿sí? No lo voy a hacer todo el tiempo, pero si le pusiera menor aquí, en cambio, U2 cae, ¿ok? Bien. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el orden de esto, ¿no? Si uno se equivoca en el orden, salen las respuestas al revés, así que vamos a ser bien precisos. ¿Qué es U2'? U2' es todo esto. Entonces U2' es igual a PK1 omega menos U2, 1 menos omega, sobre U2 igual a 0, y también le podemos poner si quieren el mayor, y pongámosle también el menor, ¿ya?
Entonces miren cómo preservo el orden. El 0 está en la derecha, U2' es todo esto, lo dejo en la izquierda. Ya. Luego, este U2 que está dividiendo pasa a multiplicar por 0, no pasa nada, se anula. Me queda PK1 omega menos U2 por 1 menos omega igual a 0. O también podemos tener mayor o menor, ¿no? Mayor o menor. Ya. ¿Qué sigue? Bien, de aquí podemos, este término que está restando, pasarle a sumar. Entonces me quedaría PK1 omega igual a U2, 1 menos omega, ¿sí? Entonces este término que restaba pasaba a sumar. Como se preservó el orden, puedo poner aquí también mayor o menor. Ya. Finalmente podemos despejar, despejemos U1. Entonces al final, ¿qué me quedaría? U1 igual a, aquí como ven está PK y omega que están multiplicando, les puedo pasar a dividir. PK omega. Y en el numerador tengo 1 menos omega por U2. ¿Ya? Entonces fíjense, 1 menos omega, solo cambié el orden, ¿no? U2 le cambié aquí a la derecha, 1 menos omega le puse a la izquierda, y PK omega les dividí. Muy bien, y esto de aquí, todo este término, sabemos que también cumple para mayor y para menor. Ya. Finalmente, todo ese paréntesis lo voy a poner en una constante, G. Le voy a llamar G, y esto es 1 menos omega sobre PK omega, ¿ya? Si nosotros nos fijamos, omega está entre 0 y 1, porque es la participación de los trabajadores en el producto. O sea, a los trabajadores les puede tocar un 10%, 20%, una fracción. Entonces, omega siempre va a estar entre 0 y 1. Y en cambio, si, bueno, y a la vez, ¿no? Si omega está entre 0 y 1, 1 menos omega también va a estar entre 0 y 1. Porque esto es, en cambio, cuánto les toca a los capitalistas. Si quieren, a los trabajadores les toca un 30%, a los capitalistas les queda el 70%. Si los trabajadores tienen un 80%, a los capitalistas les sobra un 20%, y así. Entonces, estos dos términos están entre 0 y 1, pero sobre todo son positivos. Entonces, esta constante G, ¿sí? Es positiva, ¿ya? Entonces, eso quiero resaltar, ¿no? Esa constante G, o sea, este término que está aquí es positivo, ¿ya? Entonces, finalmente yo puedo decir que 1 es igual a G por U2. O si es que preservo el orden, esto sería mayor o sería menor. ¿Ya? Esta de aquí, esta de aquí, le vamos a llamar la ecuación S2. ¿Por qué es la ecuación de S2? Porque es la ecuación en donde U2' se hace cero cuando se cumple la igualdad. Porque de ahí partí. Si se fijan, todo el procedimiento partió de U2' igual a cero. ¿Sí? U2' igual a cero. Ya. Entonces, esta ecuación que está aquí, le vamos a graficar en este esquema, en este plano que está comparando U1 contra U2, tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Esto es, en esencia, una recta sin intercepto, porque solo es U1 igual a GU2, no hay intercepto. Entonces, cuando U2 es cero, U1 es cero, por tanto, esta recta parte del origen, ¿sí? Esta recta parte del origen, y como tiene pendiente positiva, significa que a medida que U2 crece, también crece U1, porque G es positivo. Entonces es una recta con pendiente positiva, ¿ya? Entonces esta le podemos llamar la S2, porque es cuando U2' se hace igual a cero, ¿ya? O sea, esta es la situación en la que tengo equilibrio en el mercado de bienes de consumo. Porque recuerden que U2' es igual a cero cuando el exceso de demanda 2 es cero. O sea, la demanda 2 es igual a la oferta 2. ¿Ya? Entonces tengo esta línea. Ahora, en esta línea yo sé que U2 es constante. ¿Qué pasa fuera de la línea? Para ver lo que sucede fuera de la línea me sirven las desigualdades que estábamos teniendo desde hace un rato. Entonces, fíjense, yo digo U2' mayor a cero, significa que U2 crece. Entonces, fijémonos en el mayor. ¿Ya? Mayor, 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 y dejamos todo el mayor ahí. Entonces, si se fijan, cuando U1 es mayor a GU2, U2' crece, ¿ya? Cuando U1 es mayor a GU2, U1 es mayor a GU2 cuando pongo un punto de U1,
mayor a la recta. Si se fijan, ese punto, por ejemplo, está más alto que la recta. Entonces aquí está la recta, esta es la recta GU2 y este es un punto por encima de la recta. Entonces, cuando tengo un punto por encima, bueno, lo puse muy encima, creo. Por acá no nos puede ser. Ya. Cuando tengo un punto por encima de la recta, ¿qué es lo que dice que sucede? U2' crece. ¿Dónde está U2? U2 está aquí, en esta dirección. Entonces, para que U2 crezca, significa que de este punto me muevo a la derecha. ¿Ya? En cambio, dice, por otro lado, si U2' es menor a cero, se cumple la otra desigualdad y U2 cae. Seguimos la desigualdad menor, 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 menor. Vemos que todo el orden se preserva. Sí tengan mucho cuidado, ¿no? Porque hace unos minutos fuera de video me equivoqué y puse al revés, por eso me estaba saliendo mal. Entonces tengan mucho cuidado con el orden, ¿no? Entonces, cuando en cambio ustedes le ponen menor, ¿qué sucede? Sucede que U1 tiene que ser menor a la recta. Esta es la recta, ¿no? Esta en definitiva es la recta. Entonces, U1 tiene que ser menor a la recta para que U2 caiga. Nos pongamos un punto vuelta menor a la recta. ¿Cuál es un punto menor a la recta? Puede ser, por ejemplo, este punto. En ese punto, si se fijan, U1 está por debajo de la recta. ¿Y ahí qué sucede? U2 cae, porque U2' es negativo. Si U2 cae, significa que me muevo vuelta para el otro lado. ¿Ya? ¿De acuerdo? U2 cae, porque esta es la dirección de U2. Entonces, U2 crece para la derecha, U2 cae para la izquierda. Entonces, en esencia, fíjense cómo eh, un punto más pequeño, nomás, punto. Eso. Entonces, fíjense cómo ya esta primera recta y el análisis de esta recta y de esta ecuación diferencial, el análisis gráfico, ¿no? Ya me empieza a decir que hay estabilidad. O sea, no importa en qué punto empiece, tiendo a acercarme a esta recta. ¿Ya? El mismo ejercicio se puede hacer con la otra recta. No lo voy a hacer, ¿no? Porque es más compleja, la recta es más compleja. No es tan difícil tampoco, pero sí requiere un poquito más de tiempo, sobre todo en los despejes. Pero tampoco es gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Hacer lo mismo con U1', y al final, cuando hagan todos los pasos manteniendo el orden, eso siempre, por favor, manteniendo el orden, al final les va a quedar otra recta, que si mal no me equivoco, va a ser una recta que en cambio va a partir no del origen, sino de un punto, y desde ese punto tiene una pendiente de este estilo. ¿Sí? Entonces esa sería vuelta a la recta S1, que es cuando U1' es igual a cero, o sea, cuando hay equilibrio, exceso de demanda 1 igual a cero, equilibrio en los bienes de capital. O sea, demanda 1 igual a oferta 1. Para la S1 se puede demostrar, no lo voy a hacer, pero ya vieron que el análisis es parecido, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno está por debajo o por encima de la recta? Y cuando uno hace eso, se demuestra que el comportamiento es así, ¿no? Cuando ustedes están por debajo de la recta, el U1 crece, y cuando están por encima de la recta, el U1 cae. ¿Sí? Déjenme solamente ver que estamos bien así. Ujú. Esto sería 0. Entonces, esto se va, solo déjenme ver esto así. Pa, pum, pum. Sí, no está facilito, está de hecho. Sí, esa misma es. Ya. Entonces me quedaría algo así, ¿no? De hecho, si se fijan en la gráfica, tienen justo estas dos flechas que estamos viendo aquí, son las que acabamos de dibujar, ¿ya? De ese análisis gráfico. Repito, ustedes pueden analizar la otra ecuación y van a ver que les sale eso. Entonces, ya ese gráfico me dice que sí hay una tendencia a la estabilidad hacia este punto de corte. Sí, porque las flechas son vectores, en definitiva. Son unos vectores que me dicen en la una dirección y en la otra dirección. Bueno, seamos rigurosos, ¿no? Esos vectores, ¿cómo se verían? Sería así, ¿no? Entonces, ahí está un vector. Aquí estaría otro vector. Ya no está en escala, ¿no? Pero es como que estos dos vectores me están diciendo, me voy a acercar a ese punto que estoy viendo aquí, que ese es el punto de equilibrio de corto plazo. O sea, en ese punto, este es el punto U1 corto plazo, U2 corto plazo. ¿Sí? Entonces ese es el punto 1, 2 corto plazo. Sí, justo ese punto de ahí. ¿Ya? Si ustedes analizan estas regiones que faltan, porque si ven aquí hemos analizado solamente estas dos regiones, pero si analizan las otras regiones, van a ver que sale algo parecido. Les va a quedar una cosa así.
y les va a quedar por aquí también otra cosa así, ¿ya? O sea, gráficamente se verifica también que el punto es estable, ¿ya? Entonces, para analizar estas ecuaciones diferenciales, por tanto, hay opciones, ¿no? Una opción es el análisis gráfico que estamos haciendo, recapitulando, ¿no? Tomamos la ecuación, y esta ecuación la igualamos a cero, mantenemos el orden para también poner desigualdades, y les llevamos hasta el final, encontramos alguna forma geométrica que se nos haga común, en este caso una recta, y después vemos que pasa por encima o por debajo de la recta. Y combinamos eso con el análisis de la otra recta y nos dice si hay o no un comportamiento estable, ¿ya? La otra opción, que es más matemática, es en cambio analizar la traza y el determinante de lo que se conoce como la matriz jacobiana del sistema, ¿ya? Verificar que la traza sea negativa y que el determinante sea positivo, ¿sí? Entonces, eso es también otra alternativa, ¿no? Ver que la traza sea negativa y el determinante positivo, cosa que no nos vamos a meter mucho en esta discusión, ¿ya? Entonces, en definitiva, sí, en definitiva, volviendo al tema, en definitiva, se puede demostrar al final que hay una solución estable, ¿sí? Entonces, ustedes pueden verlo tanto en mi artículo, y de hecho, esta solución estable es muy parecida a la que presenta Mitabadat, ¿sí? O sea, DAT, en su modelo, en la parte que dice el corto plazo, presenta un esquema que es, no lo tiene aquí. Bueno, lo tiene en otro artículo, déjenme ver. Creo que lo que pasa es que hay muchas cosas que se parecen al modelo de norte-sur, que es un modelo que vimos en clases pasadas. Entonces, en el modelo norte-sur, ahí DAT tiene un esquemita más de corto plazo, el gráfico quiero, ¿no? O sea, solo el gráfico. Ahí está. Entonces, claro, no es exactamente en las mismas variables, pero es parecido. O sea, es parecido. O sea, es la típica situación de equilibrio de corto plazo. Pues tiene unas rectas, el punto de corte de las rectas es el punto de equilibrio y las flechas indican la estabilidad. ¿Sí? Entonces, en definitiva, colegas, es un caso estable. Ahora, no siempre es estable. ¿Sí? Porque verán, aquí hay una cuestión y es que esta recta verde, la pendiente de esta recta verde depende del parámetro alfa. ¿Sí? O sea, ese parámetro alfa afecta esta pendiente, ¿ya? No lo vamos a ver a detalle, eso lo pueden ver en el artículo si quieren. Pero si alfa es lo suficientemente pequeño, o sea, si alfa es pequeño, entonces ahí sí se garantiza que hay estabilidad. ¿Por qué? Si alfa es muy grande, termina pasando algo como que esta recta se va para acá y nunca se corta. Entonces eso es lo que suele pasar, así es que alfa es muy grande, pero no. Si alfa es pequeño, hay equilibrio de corto plazo, ¿ya? Entonces, este equilibrio de corto plazo se presenta en la figura 1, como les digo, donde la recta S1 indica los valores de la ecuación 14 cuando el uso de capacidad instalada del sector 1 es constante, ¿sí? Eso pongamos en términos económicos también, ¿qué significa, no? O sea, esto es equilibrio en el mercado de bienes de capital. Equilibrio en el mercado de bienes de capital, ¿no? En cambio, la otra recta, la S2, es la que representa a los valores de la ecuación 15 cuando el uso de capacidad instalada del sector 2 es constante, y eso en cambio representa el equilibrio en el mercado de bienes de consumo. En el mercado de bienes de consumo. Entonces, cuando se cruzan, obviamente es que tengo equilibrios en los dos mercados. ¿Sí? Tengo equilibrios en los dos mercados. ¿Ok? Tengo equilibrios en los dos mercados. De hecho, me diera ganas de mostrarles el otro resultado, pero no hace falta, ¿no? Es que está bien sencillo, verán. Hagamos la otra ecuación, ¿ya? Tomemos esta de aquí. Pero hagamos una simplificación. O sea, uno' igual. Entonces, esta es una división. Estoy tomando la ecuación 14 por si acaso. Todo este término no tiene mucho que contarnos, entonces le podríamos llamar ese término si quieren A, porque si ven es solamente constantes, más alfa y este alfa de aquí, con todo lo que está acá es constante, o sea, alfa y este otro término es constante, podemos llamar B. Entonces sería más U2B, ¿sí? Y aquí si se fijan algo parecido, ¿no? P, K y todo este término son constantes, le podemos llamar C. Entonces sería menos C
U1 sobre PK1, ¿ya? Como ven, en realidad no está tan complicado, ¿no? Solamente hay que llamarle A, o sea, A sería igual a P alfa sigma 1 más K. B sería igual a alfa 1 menos omega más P sigma. Y C sería igual a PK por 1 menos alfa, 1 menos omega más sigma, ¿ya? Entonces, no es tan grande la ecuación. Miren, es A más U2B menos C1. Y con esto ya podemos analizar también la otra flecha. De una vez para que se vea que la otra recta en realidad es la verde y sí está bien esto. Ya, entonces hagamos este análisis de una vez. Solo déjenme mover esto para tener espacio. Ya, pues vamos con este análisis. Lo mismo, ¿no? Esto es 1'. Entonces quiero ver el caso cuando 1' es igual a 0, el otro es cuando es mayor y el otro es cuando es menor, sabiendo que cuando es menor, U1 cae y cuando es mayor, U1 crece. ¿De acuerdo? Entonces, reemplacemos preservando el orden. Entonces, ¿qué me quedaría? A más U2B menos CU1 sobre PKU1 igual a 0, mayor o menor, ¿no? Mayor o menor. ¿Ya? Aquí estaba el 1, aquí estaba el 0. Preservamos orden. PK1 que divide pasa a multiplicar por 0, se desaparece. Entonces solo me queda A más U2B menos CU1 igual a 0. Ya pongo después las desigualdades. A más U2B es igual a CU1. Fíjense, ¿no? Este que estaba como menos C pasó como más C. ¿Ya? Entonces esto es mayor y esto es menor. ¿Ya? Entonces aquí un paso clave. Y este es el que me dice una cosa súper importante. Ahora digamos, yo quiero despejar 1, ¿no? Es lo más evidente. Si quiero despejar 1, esta C que está multiplicando, puedo pasarla a dividir. ¿Ya? Eso lo puedo hacer sin cambiar las desigualdades siempre que C sea positivo. O sea, yo puedo mandar a dividir siempre y cuando C sea positivo. ¿Qué es C? Justamente aquí está C. Entonces yo necesito saber cuándo C es positivo. Entonces C mayor a 0, sí, P por K por 1 menos alfa por 1 menos omega más sigma es mayor a 0. ¿Ya? PK siempre es positivo, así que esto les puedo mandar a dividir y no pasa nada. Entonces, en definitiva, esto se resume a 1 menos alfa por 1 menos omega más sigma, mayor a 0. Fíjense, 1 menos omega más sigma, ya, y 1 menos alfa. Entonces, esto que está aquí, preservando el orden, ¿no? Las desigualdades siempre tengan cuidado del orden. Entonces, esto que está restando pasa a sumar, me quedaría 1 mayor a alfa por 1 menos omega más sigma. Aquí puedo despejar alfa, siempre y cuando sepa que esto es positivo. ¿Es positivo? Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, 1 menos omega siempre es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque es cuánto les toca a los capitalistas. A los capitalistas jamás les toca un pedazo negativo del ingreso. Siempre les toca una proporción positiva. Entonces, esto es positivo, sigma es positivo porque es una ratio capital-producto. Entonces, todo el paréntesis es positivo y puede dividir. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre 1 menos omega más sigma tiene que ser mayor a alfa. Esta es la condición que les decía. Si alfa es pequeño, o sea, si alfa es menor a esta ratio, ¿sí? Si alfa es menor a esta ratio, alfa pequeño, entonces C es positivo, y si C es positivo, este C que está multiplicando puede pasar a dividir, y yo ya puedo despejar 1. Entonces, ¿qué me quedaría al final? A sobre C más B sobre C U2 igual a 1, y aquí estaría mayor, y acá abajo estaría menor. Y listo. Entonces ya he despejado U1 con respecto a U2, con la ventaja de que yo sé que esta C es positiva cuando el alfa es pequeño. O sea, esta es una condición típica que de hecho también tiene Dot en su artículo. Alfa, recuerden que es la reacción de los capitalistas para invertir, ¿no? Alfa es cómo reaccionan los capitalistas a la rentabilidad, a la demanda y el espíritu animal. Entonces, si alfa es pequeño, se garantiza esta desigualdad, ¿sí? O sea, si alfa es pequeño, se garantiza esta desigualdad, puedo hacer este despeje y me queda que U2, perdón, que U1 está otra vez en función de U2, pero ahora si se fijan, esta es una recta distinta.
porque es una recta. De hecho, no, esta recta que está aquí es la S2, entonces esta otra recta es la S1. ¿Sí? Esta recta es la S1. Entonces, ¿cómo se ve? Hagamos esto, ¿ya? Eh, bueno, volvamos a dibujar, ¿no? Porque no quiero hacer ahí mismo todo después que quede un shampoo. Entonces, vamos a analizar esto. Volvamos a dibujar nuestro esquema con dos ejes, no hay problema. Entonces, lo dibujamos de nuevo. Aquí estaría U1, aquí estaría U2, y si se fijan, esta es una recta. ¿Por qué? Porque aquí estaría el intercepto y aquí está la pendiente. Intercepto pendiente. U1 es el que está en el eje vertical, U2 es la variable independiente, si quieren llamarla así, y este es intercepto y pendiente. De hecho, cuando U2 es 0, U1 parte de una altura, la altura AC. Por cierto, ¿no? A y C son todos valores positivos, si se fijan. A es positivo y C ya sabemos que es positivo. Entonces, A sobre C, tenemos ese punto. Y en cambio, la pendiente es B sobre C, que también es positiva, porque si se fijan, ¿qué es B? B es alfa, que es positivo, y todo este paréntesis que vimos que es positivo, porque 1 menos omega es positivo siempre, y P por sigma es positivo. Entonces, una recta con una pendiente, así. Entonces, este de aquí sería la recta S1. ¿Qué nos falta por ver? ¿Qué sucede arriba o abajo de la recta? ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, esta recta S1 era la recta que permite que 1' es 0, o sea que no hay exceso de demanda 1, o sea que la demanda en 1 se iguala a la oferta en 1, equilibrio en el mercado de bienes de bienes de capital. Sí, en el mercado de bienes de capital hay equilibrio en esta recta. ¿Qué pasa cuando estoy arriba o abajo? Veamos, por ejemplo, cuando 1, pues no se olviden, ¿no? El menor, el menor significaba 1' menor a 0 y el mayor significaba 1' mayor a 0. Entonces, cuando U1 es mayor a la recta, ahora fíjense que la recta está con este, nos guiamos por este mayor, ¿no? Cuando U1 es mayor a la recta, significa que tendríamos un punto por acá arriba, U1 mayor a la recta. Entonces, cuando 1 es mayor a la recta, U1' cae. Perdón, 1' es negativo, y eso significa que U1 cae. O sea, de lo que estoy aquí, caigo. ¿Sí? Caigo porque es en la dirección de U1. En cambio, ¿qué pasa cuando 1 está por debajo de la recta? Cuando 1 está por debajo de la recta, es lo mismo que tener 1' mayor a 0, o eso significa que 1 crece. Y ahí tengo la estabilidad. ¿Sí? Entonces ahí tengo la estabilidad en la recta 1. Y recuerden que teníamos estabilidad en la recta 2. Mejor voy a volver a dibujar la recta 2 para no hacer un shampoo. La recta 2 ya sacamos, ¿no? Entonces esto era U2. Excepto el ejercicio. Total, sí ya lo hicimos, ¿no? Pero bueno, no estaba en los planes, pero ya de una vez. Entonces esta es la recta S2. Esto en cambio recuerden que era U2' igual a 0. Y ya demostramos que en cambio si estamos acá arriba, nos acercamos a la recta en el sentido horizontal. ¿Ya? Entonces cuando combinamos estas dos, nos da el esquema que les estaba mencionando. ¿Sí? Ahí nos da el equilibrio estable. ¿Sí? Entonces, como ven, no es nada del otro mundo. Lo que hay que tratar es de mantener las desigualdades y tratar de encontrar una forma geométrica conocida, usualmente rectas, curvas, y después ver qué pasa por encima o por debajo de la recta o de la curva que hayan obtenido, ¿no? Pero bueno, entonces en definitiva es estable. Entonces, sabemos, por tanto, y esto era importante de demostrar, sabemos que nuestro modelo da un resultado de equilibrio estable en el corto plazo, ¿sí? Y las flechas indican esa dinámica de corto plazo, ¿sí? Entonces, las flechas indican cómo uno va acercándose a ese punto de equilibrio. Un equilibrio sectorial, ¿no? O sea, un equilibrio en donde ningún sector se queda vendiendo más o menos de lo que puede vender, ¿no? O sea, ya no hay exceso de demanda. Como ya no hay exceso de demanda, las capacidades instaladas se equilibran, pero hay una cosa bien interesante. En este punto de equilibrio, nada garantiza, y este es el resultado que me interesa terminar, con esto terminamos el video, nada garantiza que 1CP sea 1 y que U2CP, U2 no sé, disculpe,
y Q2 CP sea igual a 1. Nada, nada garantiza porque estos son valores que no son 1. Es decir, nada garantiza que en el corto plazo exista pleno empleo de capacidad instalada. O sea, tranquilamente puede pasar que en el corto plazo, al menos cuando todo está en equilibrio, el equilibrio sea con 1 de capacidad instalada o con 1,5, o incluso puede ser con 0,5. O sea, no hay garantía del pleno empleo, ¿sí? Esa falta de garantía del pleno empleo ya en el corto plazo puede darnos una idea de la posibilidad de crisis por sobreproducción. ¿Por qué? Porque si no hay pleno empleo, significa que algún sector, o lo más seguro es que los dos sectores, no van a estar usando eficientemente toda la capacidad que tienen. O están usando menos, o sea, resulta ser que tienen una silla por ahí vacía, o están usando de más y no son eficientes, ¿sí? Entonces, ya eso puede ser problemático, ¿sí? O sea, ya eso nada más puede ser problemático, ¿ok? Muy bien, entonces, para ir terminando este video, ya tenemos el equilibrio de corto plazo. Entonces, no olvidar, ¿no? El equilibrio de corto plazo es cuando los sectores, perdón, cuando los mercados están en equilibrio. O sea, está en equilibrio el mercado de bienes, de capital y bienes de consumo y por tanto ya no se mueven las capacidades instaladas. ¿Sí? Ahora, también se puede sacar un equilibrio de largo plazo. ¿Sí? Así como sale un equilibrio de corto plazo, también se puede sacar un equilibrio de largo plazo. Entonces, si nosotros seguimos a DOT, a diferencia de corto plazo, en el largo plazo el capital de los sectores puede crecer de diferentes formas. Piensen, es como el ejemplo de la pizzería. En el corto plazo, lo que la persona, el dueño de la pizzería le puede decir al que viene es, bueno, ¿sabe qué? Entre, pero no hay silla. En el largo plazo, el dueño de esto dice que si a cada rato está viniendo esta persona, le voy a comprar otra silla. Entonces, la demanda puede empujar a que a largo plazo el capital crezca porque se requiere más capital para atender la demanda adicional. Pero no es fácil, o sea, de hecho piénsenlo, ¿no? Si llega una persona a un local donde ya están las sillas, el dueño del local dice, si ya no tengo más sillas, no le ofrezco una silla. Le ofrezco la pizza, pero ya no hay silla. Pero mañana, tal vez, si yo veo que este cliente quedó satisfecho y todo, mañana yo compro otra silla y de esa manera ya sé que en el largo plazo, en ese caso el largo plazo sería mañana, ¿no? En el largo plazo yo puedo tener otra silla. Ahora recuerden que esto es un ejemplo simplificado. Piensen en un país, no es tan fácil incrementar el capital de hoy a mañana. Por eso es que DAT usa esta idea de largo plazo. Que verán, yo personalmente no me gusta mucho esa diferenciar el corto y el largo plazo, pero bueno, es también un poco para simplificar la historia, ¿no? Entonces, si en el largo plazo el capital de los sectores se puede mover y puede crecer, eso va a hacer que cambie la composición sectorial del capital K. Porque recuerden, K indica cómo se divide K1 para K2. Si se mueven K1 y K2, se mueve K. Incluso recuerden que teníamos una ecuación que decía que K' sobre K es igual a G1 menos G2. Entonces, ¿qué sucede? Que si crece el capital del sector 1, más que el capital del sector 2, K va a crecer. O si crece más el capital del sector 2, K va a caer, K minúscula. Entonces K ya no es una constante, es una variable más del modelo, ¿sí? Y esta es una de las cosas que se puede decir que son interesantes de DAT, y es reconocer que hay variables que tal vez en un periodo son constantes en el corto plazo, pero en el largo plazo pueden moverse dependiendo de cómo los capitalistas ajustan su capital, ¿sí? Por cierto, algo parecido ya se hizo, ya lo trabajamos cuando hablamos de los sectores de Marx, ¿no? En este modelo que les hablé de sectores y competencia intersectorial. Ahí hablamos un poco de esto. Pero bueno, entonces, si nosotros asumimos que la economía ya alcanzó el equilibrio de corto plazo, o sea, ya asumimos que uno y U2 son las de corto plazo, entonces podemos combinar el esquema inicial, o sea, las ecuaciones 1 a 13, no el esquema inicial, con el equilibrio sectorial, esto de que el exceso de demanda sea cero, o sea, si ya le metemos el equilibrio de corto plazo al resto del modelo, podemos obtener una ecuación diferencial para la dinámica de largo plazo de K. O sea, si resolvemos las ecuaciones 1 a 13 y le ponemos también 16, la ecuación 16 decía que el exceso de demanda es cero, entonces
Resulta ser que simplificando todo, ¿qué va a pasar? Veamos un poco las ecuaciones, ¿no? Para esto. Ya, piensen. Si yo ya acepto que el exceso de demanda se anula, esta ecuación va a desaparecer, porque todo se hace cero. Si esta ecuación desaparece, ya no tengo ecuación diferencial aquí, ya no hay. Pero es donde voy a tener ecuación diferencial, acá, en la 9, ¿sí? Entonces, no voy a hacer esto obviamente lo hice con el Wolfram Matemática también, de hecho, eso está aquí, ¿sí? O sea, en el Wolfram Matemática, bueno, aquí está la condición del alfa, esto es la estabilidad, eso no me interesa, en el largo plazo. Entonces, en el largo plazo, uno resuelve el modelo, pero esta vez ya le mete también la ecuación 16, y ven que aquí está la ecuación 16.1 y 16.2. La ecuación 16 es la ecuación de, está por aquí, es la ecuación donde exceso de demanda es igual a cero, o sea, estoy asumiendo que hay equilibrio en el mercado de capital y en el mercado de consumo. Luego de que asumo el equilibrio, resuelvo el modelo, como pueden ver un poquito grande, y al final extraigo la ecuación para K', ¿sí? Perdón, para K'. Entonces, obtenemos esta ecuación diferencial que nos dice cómo se mueve K, la distribución del capital en el largo plazo. Y es una ecuación un poco más grande, ¿no? O sea, como pueden ver en el Wolfram, incluso, esto es con todas las simplificaciones, ¿no? Incluso con todas las simplificaciones es una grande. Sí, es una ecuación grande, que esta ya me tomé el trabajo de mejorar la mano, o sea, ya le arreglé y quedó así. Entonces, en este caso, ¿cuál es el equilibrio? Entonces, noten la diferencia, ¿no? Antes teníamos equilibrio de corto plazo, ahora tenemos un equilibrio, pero de largo plazo. ¿Cuándo habrá equilibrio de largo plazo? Cuando, en cambio, K' sea igual a cero. Entonces, en el largo plazo, según DAT, tendremos equilibrio cuando los dos capitales crecen a la misma tasa. Porque si los dos capitales crecen a la misma tasa, o sea, G1 es igual a G2, recuerden que K' sobre K era igual a G1 menos G2. Pero si ambos son iguales, esto se hace cero y por tanto el capital, la distribución del capital también se hace cero, ya no cambia. Entonces, cuando tenemos equilibrio de largo plazo, cuando en esta ecuación diferencial hacemos K' igual a cero, ¿sí? Y al hacer K' igual a cero, despejamos K, porque si se fijan que la K está ahí dentro, ¿no? Despejan la K y les queda esta solución. ¿Ya? Eso no lo vamos a hacer porque es solo despejes, ¿no? Entonces ahí resulta ser que tenemos el equilibrio de largo plazo. ¿Ya? Entonces este es un punto nada más. El equilibrio de largo plazo es solo en K. Noten un detalle. Para llegar a este equilibrio de largo plazo estamos asumiendo que la distribución entre trabajadores y capitalistas es constante. Es más, miren esto. En el numerador de esta respuesta del punto de largo plazo de equilibrio, en el numerador tengo la participación de los capitalistas y en el numerador tengo la participación de los trabajadores. Es decir, cuánto capital va al sector uno y cuánto capital va al sector 2 depende de cómo se distribuye el ingreso, lo cual tiene sentido, ¿no? Si le damos más ingreso a los capitalistas, crece el numerador, cae el denominador, crece el K de largo plazo, es decir, más capital para el sector uno, que produce máquinas. En cambio, si le damos más ingreso a los trabajadores, crece el denominador, cae el numerador, cae KLP, significa que está creciendo más el capital 2, el de bienes de consumo. Este es más fácil de entender porque miren, si los trabajadores tienen más parte del PIB, los trabajadores van a consumir más. Y si los trabajadores van a consumir más, ¿qué sector se va a beneficiar más? El sector que produce bienes de consumo. Entonces, K2, que es del sector de consumo, va a crecer y eso hace que la ratio caiga. Entonces, resulta ser que en el largo plazo, la forma como se distribuye el ingreso también afecta en cómo se distribuye el capital entre los sectores. ¿Ya? Y bueno, finalmente, con esto terminamos ya esto, porque ya después vamos a la segunda parte del modelo. Entonces, para cerrar esta primera parte nada más, eh, disculpen, me extendí más de lo esperado, pero es porque tuve un pequeño error ahí que me tocó corregir fuera de video. Pero bueno, finalmente, colegas, volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos un alfa pequeño y también tenemos un sigma grande, ¿ya? Se puede demostrar que el equilibrio de largo plazo, KLP, es estable. ¿Sí? Se puede demostrar que el equilibrio de largo plazo es estable.
Ya, esto sí que no lo vamos a hacer, pero lo pueden ver en el artículo, ¿no? O sea, después de hablar del equilibrio de corto plazo, se analiza el equilibrio de largo plazo. Sí, déjenme ver, aquí también está ese, sí. Bueno, aquí está el equilibrio de largo plazo, y en el equilibrio de largo plazo, ¿qué es lo que necesitamos verificar? Matemáticamente hay que verificar que esta ecuación, la ecuación diferencial, tiene una derivada con respecto a k negativa. Ya, eso hay que hacer, si es que quiere uno hacerlo matemático. También se puede hacer geométrico. Ya, entonces geométricamente solo les doy la intuición nomás. Ustedes tienen esta función. Esta función que está aquí, ¿sí? Esta función que está aquí es la función de k'. Es la ecuación diferencial. K' como una función de k. ¿Ya? Esta es la función, tiene esta forma. Ustedes tienen que ver si en el punto de corte, fíjense que es cuando k' es igual a cero, es el equilibrio. Tienen que fijarse si en el punto de corte tienen pendiente negativa, que es el caso, ¿no? Tienen pendiente negativa. Si tienen pendiente negativa, significa que es estable porque en esta región crece porque la k' es positiva y en la otra, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un punto de corte en donde la pendiente es negativa, eso no hace falta que lo sepan colegas a detalle, pueden ver el artículo. El caso es que se demuestra que es estable, o sea, hay un punto de equilibrio de largo plazo estable. Y eso, por ejemplo, se ilustra con estas flechitas, ¿no? Entonces, las flechitas de aquí les están diciendo que si ustedes parten de cualquier punto que está por este lado, llegan, si parten por puntos del otro lado, también llegan al equilibrio. ¿Ya? Es importante ver la estabilidad porque eso le da sentido económico al modelo, ¿no? Si no fuera estable, estaríamos en problemas porque sería un modelo que genera cosas que no son comunes. En la economía hay estabilidad. Entonces, a largo plazo, ¿qué se sugiere? Se sugiere que la composición sectorial del capital depende de la distribución entre capitalistas y trabajadores. Y es más, si ustedes hacen la simplificación adicional de que los precios relativos son uno, recuerden que el precio relativo es P1 sobre P sub 2. Si ustedes dicen que el precio relativo es uno, están provocando que el precio uno sea igual al precio 2. Ya sabemos que esto es bien irreal, o sea, en el mundo real es imposible que los bienes de capital tengan el mismo precio que los bienes de consumo. Pero si le hacen esa simplificación al modelo, les queda un punto de equilibrio de largo plazo súper sencillo. O sea, en definitiva, KLP depende de omega. Numerador, cuánto le toca a los capitalistas. Denominador, cuánto les toca a los trabajadores. Y recuerden que esto es igual sector uno sobre sector 2. Entonces, mientras más les toca a los trabajadores, se beneficia el sector 2. Mientras más les toca a los capitalistas, se beneficia el sector uno. ¿Sí? Recordando que omega es la participación salarial en el producto. ¿Sí? Es decir, la distribución sectorial del capital refleja la distribución del ingreso. Y aquí está una conclusión, ¿no? Por ejemplo, mientras menor sea la participación salarial, o sea, mientras menos les toque a los trabajadores, menor capital tenderá a concentrarse en el sector 2 con respecto al sector uno y viceversa. ¿Ya? Entonces, con eso cerramos esta primera parte del modelo. ¿Sí? Pasamos en los próximos videos, vamos a ver la segunda y tercera parte, pero ya nos queda una primera idea. Esto que acabamos de ver es el modelo de DOT modificado con cosas que yo he puesto. ¿Cuál es la limitación? No hay ciclos, todo lo que ven es estabilidad. Entonces, primera limitación, no hay ciclos. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos asumiendo que esta omega es constante. Estamos asumiendo que la distribución del ingreso no cambia durante el proceso. Sin embargo, por Goodwin sabemos que sí cambia y surgen ciclos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente video? Meter los ciclos al modelo, pero con la ventaja de que sabemos que sin ciclos el modelo es estable. ¿Ok? Entonces, eso queda para el próximo video y creo que podemos entonces terminar hasta aquí la respectiva grabación.